Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. ¿Alguien podría decirnos qué fecha es hoy día? 29 de septiembre. Hermanos, hace 455 años atrás, un 28 de septiembre, o sea, como ayer, ¿no? Hoy es 29, dijeron, es correcto, ayer era 28, un 28 de septiembre de 1569, se publicaba por primera vez la Biblia completa traducida al español. Pues está de aniversario la traducción al español, 455 años. En esta labor de traducir este libro, fíjate, 66 libros traducidos por un ex monje católico que se llamaba Casiodoro de Reina. Él se convirtió al Señor y se dedicó a traducir la Biblia. Esta labor le costó 12 largos años, amados hermanos. 12 años traduciendo este libro tan maravilloso, tan precioso, para que todos los que hablamos la lengua española pudiésemos leer y entenderlo. La tradujo desde los originales. Los libros originales están escritos en hebreo, arameo y griego. Desde ahí la tradujo. Algunos años después la revisó otro hermano llamado Cipriano de Valera. Y si tú ves en las primeras páginas de este libro bonito, maravilloso, vas a encontrar esos dos nombres. La Biblia Reina Valera. Reina Valera. Ahora, hermanos amados, esta labor que duró 12 años no fue fácil, porque en aquellos tiempos estaba en marcha una maquinaria terrible de persecución que se denominaba la Inquisición, la Santa Inquisición denominada. La Inquisición española pues se persiguió a muchos cristianos. Muchos ofrendaron sus vidas, algunos fueron torturados, en fin. Y en medio de ese ambiente tan difícil, el hermano Casiodoro de Reina se dedicó a traducir este libro que hoy lo tienes en tus manos. 455 años han pasado y la Biblia está intacta. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Porque cielo y tierra pasarán, las palabras no pasarán. Pueden quemar los libros, pero ahí está la palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Y este libro tan precioso que ha llegado a nuestras manos, hemos visto un poco de historia de la Biblia. Por supuesto que este libro es parte de nuestro lugar. Ahí en tu casa seguramente tienes un lugarcito para tus libros, o capaz está en tu velador. Mejor si está en tu velador, así la tomas cada día. Pero el Señor nos da 3 instrucciones. Hay más, pero vamos a ver 3 instrucciones que Él quiere que hagamos con este libro maravilloso. Primera instrucción está en 1 Timoteo 4:13. A ver, vamos a leer. Todos vayamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Ahora, al margen, hermanos, mientras buscan, al margen del peligro que corrió la vida, de su vida, quiero decir, Casiodoro de Reina, al traducir al español, no solamente él pasó vicisitudes por escribir, por efectuar la traducción, sino los mismos autores de este libro precioso. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Te vas a acordar? ¿Son 6? 66 libros, hermanos. Pero muchos de los escritores han corrido riesgo sus vidas para que también ellos puedan completar esa labor de escribir cada uno de sus libros. Bien,
1 Timoteo 4:13, la primera instrucción que nos da el Señor respecto a su palabra. Lo leemos todos juntos. 1 Timoteo 4:13, 2 y 3. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos a tomar la primera parte. Entre tanto que voy, ocúpate ¿en qué? La lectura. La lectura. La lectura pues de este libro maravilloso, hermanos. Hoy quiero presentarte 3 hermanos que son un ejemplo de lectura para nosotros. A ver, ¿quiénes son? George Mueller vivió por el año 1805. Este hermano se leyó la Biblia más de 200 veces, hermanos, de tapa a tapa. Y dice en su biografía que de esas 200 veces, 50 veces leyó la Biblia de rodillas. Un acto de humildad, de sumisión al Señor. Pero era un hombre que le gustaba la palabra, amados hermanos. Y sabes que si leemos un poco más de su biografía de este hermano, era un hombre tremendo en la fe. Él abrió orfanatos donde se recogía niños de la calle y cuidaba de ellos. Apoyado en ese versículo que dice que Dios es padre de huérfanos. Y decía, Señor, tú les vas a dar el pan y sustento a estos niños. Miles de niños, amados hermanos, tenía sus orfanatos. ¿Y sabes con qué financió el alimento de estos niños? Con la fe. La biografía de este hombre es tremenda. Pero ¿de dónde brotaba esa fe, amados hermanos? ¿De dónde brota? Romanos 10 que dice, la fe es por el oír y el oír. Si te sientes débil en la fe, ¿dónde tienes que acudir? La palabra. Ella te va a nutrir, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Este hermano, George Mueller, cuando estaba ya ancianito, un periodista le fue a entrevistar, un reportero, dijo, ¿no? Le hizo la pregunta, ¿qué le gustaría hacer todavía? Dijo, ¿no? Ya así ancianito, ¿qué le gustaría hacer? Y George Mueller le respondió, quisiera leer más la Biblia, dijo, ¿no? Porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Mira, un hermano que se leyó la Biblia más de ¿cuántas veces dijimos? 200 veces. No te olvides, la instrucción del Señor es ocúpate en la lectura. Otro ejemplo también de un lector tremendo en la palabra era Henry Halley. ¿Ya? Él falleció por el 1965. Bueno, es escritor de varios libros, entre ellos hay un libro muy bonito que yo les invito a leerlo, se llama Compendio Manual de la Biblia. Es muy lindo, de una manera muy sencilla te explica la Biblia. Y a veces hay pasajes que un poco son difíciles, pero los explica de una manera muy simple. Henry Halley leyó muchas veces la Biblia, pero no solamente él leyó la Biblia, ¿sabes qué hizo? Memorizó la Biblia. A tal punto se memorizaba la Biblia, dice que podía repetirte horas. Tú le dices, a ver hermano, por favor, el libro de Esther. Y él empezaba a Esther. Pero él empezaba a repetir. Él empezaba a repetir el libro de Esther. Y tenía una capacidad tremenda. Tranquilamente dice que podía estar 25 horas inclusive así repitiendo libros enteros de la Biblia. Henry Halley. Muy lindos esos libros que dejó, el Compendio Manual de la Biblia. El pastor Miguel lo tiene en su biblioteca. Hay también digitados que quieran descargarlo. Es un muy bonito libro. Bien, esto me recuerda también un poco, ¿a quiénes no han oído a Darío Salas? ¿Han escuchado a Darío Salas? Es un hermano de Chile, ¿ya?
predicador. Él, por ejemplo, se había memorizado el Apocalipsis. Y en las reuniones que tenían, decía, a ver, hermanos, díganme, ¿qué quieren que se los repita? Uno decía Apocalipsis 9:1, se los repetía. A otros 8:3 veces se los repetían. El versículo que repetían de Apocalipsis, él lo repetía. Y un lector tremendo de la palabra. Él ya partió con el Señor, ya se fue con el Señor. Pero estos hombres, hermanos, realmente amaban la palabra, ¿no? A tal punto que le dedicaban horas de su vida a la lectura de la palabra. Pues nosotros, fíjate, si haciendo un autoexamen ahora decimos, ¿cuánto hemos leído la Biblia? Por lo menos un libro de la Biblia lo has leído de principio a fin. La respuesta te la dejo aquí. Un solo libro, digamos Juan, el Evangelio de Juan. ¿Lo has leído del capítulo 1 al último capítulo? Apocalipsis. Hay muy lindos libros en la Biblia. Alguien dirá, yo he leído, hermano, un libro, ¿cuál? Filemón. Filemón tiene un capítulo, ¿verdad? Pero igual vale, ¿no? Vale, ya menos un libro, me quedan 65 por leer, ¿no? Ya. Entonces, hay otro hermano también, acá en nuestros días, hay un predicador. Debe haber más, ¿no? Les doy algunos ejemplos, pero el propósito de mostrarles estos ejemplos es motivarles a que también conozcamos este libro tan bonito que nos dio el Señor. Hay un predicador en Brasil que se llama Gisiel Gómez. ¿Sí? Él vino hace años acá a Bolivia, conocí al pastor Miguel, al pastor Walter, estuvimos en un congreso en Cochabamba, me acuerdo, hace años, ¿no? Con él. Este hermano Gisiel Gómez, su papá, hermanos, y él lo cuenta, y lo cuenta con alegría, diciendo, mi papá era el pastor Francisco Gómez, ya, su papá había leído la Biblia 260 veces, amados hermanos, de Génesis a Apocalipsis. ¿Ya? Y él era igual, su hijo, un lector tremendo, a tal punto que hoy en día Gisiel Gómez ha escrito, ustedes conocen la Biblia Scofield, ¿no? Tiene notas del hermano Scofield. Ha escrito él la Biblia que dice, Biblia de estudio, comentada por el pastor Gisiel Gómez, dice. Ya ha sacado ya su Biblia, pero con un montón de notas y estudios en las partes inferiores de la Biblia. Eso está disponible. Lamentablemente está solamente en portugués al momento, ¿no? Pero igual son ejemplos de hermanos que han dedicado su vida a la lectura. Yo te motivo en esta mañana a que este libro sea parte de tu día a día, hermano. Sea parte de tu mente. Los jóvenes, por ejemplo, en el libro de Proverbios van a encontrar muchísimos consejos. Consejos que a veces, en la mayor parte de las veces del mundo no dan, ¿no? El mundo está plagado de malos consejos, malos amigos, en su mayoría. Pero en la Biblia vas a encontrar un gran consejero, que es Dios mismo a través de su palabra. Bien, primera instrucción hemos dicho, ocúpate en qué? En la lectura. Lectura, leer, hermanos, leer. Mira cuánto ya nos queda para acabar el año. Hasta fin de año puedes terminar un libro de la Biblia, tal vez dos, o tal vez todo el Nuevo Testamento. No sé. Y a los jóvenes recordar un poquito aquellos años de universidad, ¿verdad? Ahí leíamos, ¿cuánto leíamos en la universidad? Decían, a ver, van a ver este manual, nos decían, ¿no? En mi caso, informática. Este es el manual de Windows, decía, todo un ladrillo, ¿no? Que había que leer. En fin. Bien, la segunda instrucción que nos da el Señor respecto a su palabra es que hay que meditar. Una cosa es leer y otra cosa es meditar. ¿Qué es meditar? ¿Qué diferencia entre leer y meditar? Meditar significa, según el diccionario, pensar atenta y detenidamente sobre algo, reflexionar sobre un tema espiritual. Meditar es pensar sobre un hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿alguna vez te has puesto a pensar? Has leído, digamos, el pasaje donde David enfrenta a Goliat, ¿no? Pero te has puesto a meditar un poquito. ¿Cómo estaba el armamento Goliat? ¿Tenía escudo? Tenía escudo. ¿Tenía su jabalina, su lanza? Tenía. ¿Tenía espada? Tenía espada. Tenía una armadura tremenda, ¿no? Hasta un escudero tenía. Ya estás meditando, ¿no? Estás pensando y ¿cómo lo enfrentó David?
¿Qué tenía David? ¿Tenía espada? No. ¿Tenía escudo? No. ¿Tenía jabalina? No. ¿Tenía armadura? No. Pero se atrevió a enfrentarlo porque confiaba en Dios, hermano. Y así eso es meditar, es examinar y pensar a ver lo que has leído y ver, ¿no? Y ver cómo David con una onda y 5 piedritas es el que se enfrentó, ¿no? Al tremendo guerrero. Inclusive Saúl le dijo, ¿no? Este hombre es un hombre que está en varias guerras, es un guerrero, ¿no? Y él era un pastor de ovejas. O sea, la diferencia era grande, ¿no? Pero lo que pesaba en la balanza a favor de David era que Dios estaba con él. Amén. En el otro lado de la balanza estaba un hombre con experiencia en guerra, con casco, armadura, escudo, lanza, jabalina, escudero, etc. Y aquí estaba un pastorcito. La gran diferencia era que Dios estaba con el pastorcito y eso se inclinaba la balanza totalmente a favor de David. ¿Cuánto dice David? Eso es meditar, y eso es lo que demandó también Dios a Josué, y también algo que tenemos que hacer. Josué 1:8, vayamos a ver el libro de Josué. Josué capítulo 1, versículo 8, y ese es el mandato que le dice. A Josué no solamente le dice que lea la palabra, ¿no? Fíjate qué es lo que le dice a Josué, y aquí está esa palabra que encontramos que es meditar, ¿no? Josué 1:8 dice de esta manera: nunca se apartará de tu boca este libro, le dice, de la ley, la Torá. El libro, la palabra, nunca se apartará de tu boca. Esa es la instrucción que le da. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué tenía que hacer? Meditarás en él. Ahí está, ¿ves? La meditación. No solamente leer, sino también meditar. La labor que Josué tenía que hacer era grande. Ellos estaban frente a la tierra prometida, muchas naciones, había gigantes en esa tierra, ejércitos tremendamente armados, con la última tecnología de ese tiempo, ¿no? Los carros herrados, porque antes peleaban de a pie, ¿no? Peleaban también en caballos, pero algunas naciones tenían unos carros ahí tirados por caballos, y con eso tenían las de ganar, ¿no? El desafío era grande para Josué. Por eso la instrucción que le da es: no te apartes de este libro. Medita en este libro. ¿Ven? Entonces Josué tenía que meditar. Lo leemos completo el versículo. Puntos 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjate que dice al final, hay una bendición en meditar la palabra. ¿Cuál es la bendición? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Te saldrá bien, mira qué promesa. Si tú no te alejas de la palabra, el Señor promete ayudarte y prosperar tu camino. ¿Cuánto dicen amén? Qué linda promesa, ¿no? Todo te saldrá bien. Pero no dejes este libro. No lo dejes. Bien, ejemplos de meditación. Por supuesto que Josué es uno de los ejemplos que siguió, meditó en la palabra y logró el objetivo que Dios le había encomendado. Pero también los salmistas, por ejemplo, eran ejemplos de meditación. Vayamos al Salmo 119. Fíjense qué decía el salmista en su diario vivir. ¿Cómo era la vida del salmista en su vida diaria? Salmo 119, que dicho sea de paso, es el capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuántos versículos tiene este salmo? ¿Quién me puede decir? Ahí ya lo veo. 176 versículos. Largas, ¿no? En el versículo 97 vamos a ver cómo cómo vivía el salmista en cuanto a la palabra. Para empezar, ¿qué dice el salmista en el 119:97? ¿Qué dice en la primera línea? Oh, cuánto amo tu ley.
yo tú leí, o sea, la palabra del salmista al lado. ¿Qué es lo que dice luego? Todo el día es ella meditación. Ay, pues, lo segundo que hemos aprendido, leer la palabra lo primero, lo segundo, meditar. El salmista decía, todo el día es ella mi meditación. Indudablemente hay etapas y periodos en nuestra vida que a veces disponemos de tiempo, ¿no? Y son los momentos que tenemos que aprovechar de leer y meditar la palabra. En el día a día ya, en la mañana prácticamente salimos a trabajar, muchos en el hogar, otros en la calle, otros en diferentes lugares. Tal vez ya nos absorbe, pero en la medida que podamos, tratemos siempre de meditar la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen amén? En el versículo 99 dice ahí abajito, el salmista dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Era alguien que meditaba en la palabra. Por eso es algo creo que es muy bueno, que cuando lees una porción de la palabra, medites en ello, ¿no? ¿Qué te enseña esa porción? ¿Qué nos enseña esa porción? Y así vas a empezar a asimilar mucho más la palabra del Señor. Número 1, leer la palabra. Número 2, meditar en la palabra. Número 3, escudriñar la palabra del Señor. Este mandato nos lo dio nada más y nada menos que el mismo Señor Jesucristo. Libro de Juan, por favor, capítulo 5, versículo 39. Ahora, ¿qué es escudriñar? ¿No? Es importante también saber la definición. ¿Qué dice el diccionario común, digamos, ¿no? El diccionario, bueno, en este caso, estos datos los he sacado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, bien largo eso, pero es el diccionario que normalmente uso para buscar las palabras. Escudriñar, según este diccionario, significa examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo, averiguar sus circunstancias. Pues examinar, investigar, inquirir. Entonces, con esa definición, leemos el versículo. Juan, capítulo 5, versículo 39, dice de esta manera. Y el Señor les dice esto, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Juntos lo leemos, por favor, 2 y 3. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Escudriñar las Escrituras. Y es investigar, un poquito meternos, ¿no? Ya no solamente es leer, sino investigar un poco. ¿Te has puesto a pensar en un día, quién era Lucas, por ejemplo? Lucas, me gusta, ¿quién era Lucas? Dice que era médico, aquí vemos que le llaman el médico. Es el médico Lucas. Y vas viendo ahí, vas investigando, eso es escudriñar. Aquí aparece Lucas acompañando a Pablo, nada menos, a ver, y naufragan viajando a Roma, y vas ahí investigando, eso es escudriñar. Pues no te olvides. Número 1, leer. Número 2, meditar. Número 3, escudriñar. Escudriñar sí requiere más tiempito, ¿no? Hay que realmente investigar. Ahí ayuda mucho esto de las concordancias. Pero hoy en día ya todo se está reducido a un celular, amados hermanos. En los celulares puedes descargar una concordancia gratis. Hay estudios bíblicos hechos, en fin, hay muchas facilidades hoy en día que hace años no las teníamos, ¿no? Yo recuerdo que el pastor Miguel Astora tiene en su biblioteca un libro bien grande, así, concordancia, ¿no? Temática de la Biblia, así grande. Pero ahora en un celular pones tu buscador, buscas la palabra amor y te va a listar todos los versículos en los que se menciona la palabra amor. Antes no era así, ¿no? Teníamos que buscar algo impreso y ahí estar investigando. Ahora realmente hay muchas facilidades.
Se ha cumplido aquello que dice el libro de Daniel, ¿no? Que en los últimos tiempos la ciencia, ¿qué iba a pasar? Iba a aumentar. Tremendamente. Yo siempre veo un celular y digo, esto es el cumplimiento de Daniel, digo, porque ahora un celular te sirve de teléfono. ¿De qué más te sirve? De cámara, de fotográfica. Te sirve de filmadora, ¿no? Y cualquier libro electrónico ya está ahí. Entonces la Biblia más, ¿no? Por supuesto, tenemos que tener la Biblia en el celular, hermanos. Entonces, se ha cumplido el libro de Daniel, donde se ha aumentado la ciencia, ¿no? Ahora está muy de moda, por ejemplo, en el medio en que yo trabajo, el tema de la inteligencia artificial. Está muy de moda. Son programas computacionales que conforme interactúan contigo van aprendiendo de ti. Y son programas que están hechos de tal manera que pueden responderte bien similar a lo que te respondería una persona. Entonces es nomás el cumplimiento de lo que Dios dijo a través de Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar. Iba a aumentar, ¿no? Tremendamente. En las cámaras, por ejemplo, cada vez van subiendo más X, ¿no? Más precisión, ya. Enfoca una cara, ya se ve los poros, ¿no? Cuánto de maquillaje le han puesto para todo se ve. Es tremendo, como. ¿Y a qué distancia puedes hacer un acercamiento? Eso ya está en los celulares, ¿no? Se ven los zooms haciendo los celulares ahora. En fin, la palabra se está cumpliendo, amados hermanos. Amén. Por eso, si quieres noticias del futuro, aquí están en la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Bien, el Señor nos ha mandado a escudriñar. Hoy estamos escudriñando, pero estamos viendo, ¿no? Estamos investigando qué dice a mí respecto a la palabra. Hay que leerla bien. Qué bueno, no solo leerla, hay que meditar. Estamos escudriñando juntos. Y también hay que, por supuesto, escudriñar la palabra. Un ejemplo así textual de iglesia que escudriñaba la palabra es la iglesia en Berea. Muy bien, en Berea. ¿Dónde está eso? Vamos al libro de Hechos, amados hermanos, a ver. Al libro de Hechos, vamos. Capítulo 17. Un legado grande que nos dejó el pastor Miguel era su amor a la palabra de Dios, hermanos. Me gustaba mucho. Gesiel Gómez, este predicador brasileño que les hablaba, él dice esto, ¿no? Mi papá no me dejó, dice, bienes materiales, no me dejó, pero el gran legado que me dejó es ese amor, ese ejemplo que me dio de amar la palabra de Dios. Y hasta ahora, como les digo, ya se fue más lejos todavía, sacó su Biblia de estudio, ¿no? Con las notas realizadas por él en los años de ministerio. Creo que hasta con 60 años de predicador, este hermano Jesús Gómez, ya está mayorcito. Hechos 17:10 dice de esta manera. Inmediatamente, dice Hechos 17:10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta qué localidad? Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo recibieron la palabra los de Berea? Con toda solicitud. Ahora fíjate aquí, escudriñando cada sábado, cada reunión, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo les enseñaba algo, a ver, ellos iban y escudriñaban, investigaban. Berea, la iglesia en Berea es un ejemplo de creyentes que escudriñan la palabra. Otra vez que escudriñar es investigar, inquirir, examinar, ¿no? Es muy diferente a leer. Leer, vamos de pasada, meditar, pensamos sobre un versículo, pero en escudriñar investigamos, revisamos, ¿no? Conocemos más a fondo la palabra del Señor. Bien, otro ejemplo de personas que escudriñaban la palabra son los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Eso lo dice el libro de 1 Pedro. Vamos a leer Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1.
En el versículo 10. Dice en el versículo 10, aquí vamos a ver un grupo de personas que también escudriñaban la palabra. ¿Quiénes eran los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento? Dice así, fíjate, 1 Pedro 10 dice, los profetas que profetizaron, ¿de qué profetizaron los profetas? De la gracia, destinada para ¿quiénes? Para nosotros, hermano, de ellos hablaron los profetas, de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué hicieron nuestros profetas? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Eso es escudriñar. Y textualmente lo dice en el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuánto dicen amén? Los profetas, amados hermanos, que estaban en el Antiguo Testamento, que vivieron ahí, quiero decir, en esa época, en ese periodo, eran también personas que escudriñaban, investigaban, revisaban. En aquel tiempo no había pues un celular donde se está resumido todo. Tenían que agarrar un rollo. A ver, vamos a leer Isaías. Todo un rollo traían, ¿no? Si querías tener toda la Biblia en aquel tiempo, por lo menos en el antiguo, con tu carretilla tal vez tendrías que andar un montón ahí de pergaminos. A ver, Génesis, hay el pergamino de Génesis, abrirlo así. Era tal vez más complicado, ¿no? Para los profetas debe ser muy complicado. Hoy en día lo tienes en tu celular, al alcance de tu mano. Ahí está. Dios nos ha dado tantas facilidades, hermanos amados, que tenemos que aprovecharlas. ¿Cuánto dicen amén? También tenemos la bendición para todos los hermanos que nos siguen en YouTube y ustedes mismos, de si algo nos está claro el mensaje, lo pueden poder escuchar desde la comunidad de su casita. Y así de esa manera, hermanos, Dios nos está dando tanta facilidad para poder aprender su palabra. Dios quiere que conozcamos su palabra. Por eso nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. El Señor nos dice, ya vengo, pero tú ocúpate en la lectura. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Que al paso del tiempo podamos ser conocedores de este libro maravilloso y podamos hablar con propiedad. Alguien que no conocía muy bien la Biblia dijo una vez, por no conocer, ¿no? Pablo tenía a su esposa llamada Silas, ¿no? Y su hijo Timoteo, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Silas era otro compañero de milicia y Timoteo era su hijo espiritual. Entonces, frases que a veces nos dicen, ¿no? Alguien ligeramente, no, pues Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Así dice Dios, ¿no? ¿Dónde dice eso? No, pero está en la Biblia, está en la Biblia. No hay eso, hermanos amados. Si nosotros nos dedicamos a leer, vamos a también conocer bien este libro y no ser engañados por las corrientes que ahora vienen, ¿no? Con diferentes doctrinas engañan a la gente. Bien, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios, hermanos? Porque la forma en que tu fe se nutre es con la lectura de la palabra. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Si te alejas de la palabra, hermano, tu fe se va debilitando. Y a veces los afanes de la vida quieren hacer eso en nosotros, ¿no? Tanta cosa viene que a veces ya no hay tiempo para leer la Biblia. Ahora queremos leer y ¡pam! Nos dormimos ahí. Te animo yo a que las primeras cosas que, según Dios te permita, ¿no? Pero trata siempre de darles el espacio a la Biblia en las 24 horas que Dios te da. ¿Por qué también es importante leer la Biblia? Porque es nuestro alimento espiritual. La Biblia lo compara a una leche espiritual, no adulterada. Sobre todo si somos nuevos en el camino cristiano, ¿qué es lo que toma un bebé? Leche.
Está la Biblia, la leche. Y conforme crezcas, también ya Dios, el alimento que Dios te va a dar va a ser un alimento más sólido. Pero esto nos alimenta. ¿Qué ocurre si en la carne un día no probamos comida? 2 días nos vamos, ¿qué ocurre con nuestro cuerpito? Se debilita, ¿verdad? Se debilita. Y eso nos ocurre cuando nos alejamos de la Biblia, que nos vamos debilitando. A veces viene una prueba, una tentación, y no podemos soportarla. Pero tenemos que nutrirnos con la palabra. Ahora, no te olvides que en medio de las luchas que tenemos, la Biblia es la espada del Espíritu. Y podemos ir, digamos, a la guerra, a ver qué tal si nos mandan así, ¿no? A la guerra. Vamos a la guerra, toma tu casco ya, toma tu mochila ya, toma las botas del combate ya, toma tu cantimplora, tu camita para dormir ya. Te mandan a la guerra así. Te das cuenta que no te han dado el fusil. ¿Qué haces, rato? ¿Qué haces? Como soldado quedas nada, ¿no? Igual, la armadura que Dios nos ha dado es que tiene un casco, ¿no? Un yelmo. Tiene un escudo, que lindo, nos protege. Tiene una coraza, ¿no? De la espalda, el cinto de verdad. Los pies, ¿con qué se calzan? Dice. Esto del evangelio, ¿verdad? Pero si salimos hacia la guerra, vamos a terminar solamente defendiéndonos, ¿no? Escapando ahí, protegiéndonos. Y las huestes espirituales vienen y nos atacan, ¿no? Pero si tenemos la espada, hermanos, ahí tenemos, decimos, en el nombre de Jesús, decimos, toda tiniebla será. ¿Cuánto dicen amén? Por eso no dejes la espada, no la dejes. Y finalmente también hay muchas más analogías, pero una analogía también importante, y lo dice el Salmo. Lámpara es la palabra, es una luz, la lumbrera. En medio de las tinieblas de este mundo, no dejes tu lámpara, amado hermano. Camina con esta lámpara, porque ella va a evitar que te tropieces. Te va a mostrar el peligro, te va a decir, no por ahí, te va a decir. Hay un tremendo precipicio. No por ahí, porque te vas a caer, te vas a resbalar. Pero esta lámpara va a alumbrar tu camino cada día. ¿Cuánto dicen amén? Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi